Introducción. En el presente informe se explicará y se desarrollará la práctica de campo, anteriormente explicada en clase, para lo cual contaremos con los cálculos obtenidos por los diferentes métodos topográficos puestos en práctica, tales como trazo, replanteo, etc. El informe describe cada uno de los pasos que los alumnos deben realizar a lo largo del trabajo de campo. Se dan los conceptos elementales para la ejecución correcta de los trabajos de campo. Objetivos. Objetivo principal: aprender a llevar el terreno a los ejes y niveles establecidos en el plano de cimentación, así como también determinar la ubicación y medida de todos los elementos que se detallan en el plano durante el proceso de edificación. Objetivos específicos: conocer la importancia que tiene el trazo y replanteo, ya que esta es una de las obras preliminares en edificaciones. Adquirir conocimientos y fundamentos generales para la correcta realización de trazos y replanteo. Aprender a realizar un adecuado trazo y replanteo debido a que es el paso principal que se debe hacer para poder dar inicio a la construcción de cualquier estructura, para lo cual se tendrá que haber realizado el trazo con la máxima precisión posible. Caso contrario, se producirán errores posteriormente. Marco teórico. En una obra, el trazo replanteo es el proceso de definir y medir en un terreno las dimensiones de la obra donde se realizará la construcción. Se traza la forma de perímetro de la obra y se señalan los ejes y o contornos donde se debe situar la cimentación, los muros, zapatas, losas, pilotes, etc. Un replanteo es una medición práctica in situ. En ella dejamos marcadas todas las medidas de interés a nuestro proyecto. Por ejemplo, paredes existentes, lugar de un pozo, un desnivel, una piscina, un camino, un árbol, arbustos, etc. Todo lo relevante en el momento de construir. Trazo y replanteo de obra. El trazo y el replanteo consiste en desmarcar perfectamente los linderos del terreno, así como los ejes de los ambientes interiores de la vivienda, según las medidas que indican los planos de arquitectura. Metodología. La metodología del trazo y replanteo está dada por una serie de pasos basadas en el posicionamiento de la edificación según el plano dado. Una vez que el terreno ha sido limpiado, cortado, rellenado y nivelado, se procede a trazar y a replantear. Para realizar el trazo replanteo primero se deben tener dibujadas las dimensiones de la obra en un plano. Después se aplican métodos geométricos para trazar el perímetro en función de la escala y medida de los planos. El trazo se refiere a llevar el terreno, los ejes y niveles establecidos en los planos. Para iniciar el trazo debemos chequear los alineamientos de la vereda y de las casas vecinas y tomarlos como referencia. Luego debemos construir y colocar las balizas en las esquinas del terreno y en el cruce de muros. Estas se colocan fuera del lote de tal manera que podamos realizar los trabajos de excavación libremente y luego volver a demarcar o replantear sin perder la ubicación de los ejes. Trazo a escuadra. Para formar un triángulo recto en cada vértice se debe usar el triángulo de Pitágoras, cuyos lados miden 3, 4 y 5 metros, formando una gran escuadra. Con una wincha, estirarla hasta 12 metros, luego unir el cero de la cinta con la marca de 12 metros y llevar a la esquina donde se trazará la escuadra. Para realizar este procedimiento es necesario contar con 3 personas, para que cada una de ellas sujete la cinta en cada esquina del triángulo. El replanteo. El replanteo se refiere a la ubicación y medidas de todos los elementos que se detallan en los planos durante el proceso de la edificación, el cual es de suma importancia, por lo que se debe verificar los niveles y el trazo constantemente. El Reglamento Nacional de Edificaciones, la norma E050, el artículo 1, que es el objetivo. El objetivo de esta norma es establecer los requisitos para la ejecución de estudios de mecánica de suelos. Eso significa las siglas EMS, con fines de cimentaciones de edificaciones y otras obras indicadas en esta norma. Los estudios en el artículo 9, el cual habla de la información previa, el cual del terreno a investigar, el plano de ubicación y acceso, el plano topográfico con curvas de nivel. Si la pendiente promedio del terreno fuera inferior al 5%, bastará un levantamiento planímetro. Formas de medición. Para el cómputo de los trabajos de trazos de niveles y replanteos,
de los elementos que figuran en la primera planta. Se calcula que el área del terreno ocupa por el trazo. Para el replanteo, durante el proceso se medirá el área total construida. Incluyen todos los pisos, o se calculará el valor global teniendo en cuenta la necesidad de mantener un personal especial dedicado al trazo y nivelación. Consideraciones durante la realización del trazado. Durante el proceso inicial de la construcción u otro proyecto similar, se debe localizar en sitio las estacas, o sea, los testigos, de modo que tengamos referencias para su posterior replanteo y no efectuar un nuevo trabajo topográfico. Para hacer las mediciones es mejor usar una cinta métrica enrollable, de preferencia metálica, porque se deforma menos y lo suficientemente larga que permita medir de una sola vez toda la longitud del terreno. Durante esta operación hay que evitar que la cinta métrica se arquee, distorsionando la verdadera longitud. Materiales, el cual tenemos en los equipos, un nivel de mano, una wincha de 30 metros, una wincha de 5 metros, un plano de cimentación. También en las herramientas tenemos una comba de 4 libras, un martillo, una plomada y un cordel de 100 metros. En los materiales también tenemos el quintal, medio quintal de yeso, clavos de 2 pulgadas o 1,5, estacas de 2 pulgadas por 2 por 1, tablas de media pulgada por 4 por 3. En la descripción de los materiales, las estacas de 2 pulgadas por 2 por 0.60. Tenemos tablas o travesaños de 1 pulgada por 0.10 metros por 0.50 metros. Clavos de 2 medios o 3, lienzo de hilo nylon, alambre de amarre de ser necesario, estuco yeso. Personal encargado en obra. Al desarrollar esta actividad debemos contextualizar la participación de los siguientes actores, quienes a su vez cumplirán una labor específica de acuerdo a la especialidad de cada uno. Así señalamos como el ejemplo al siguiente personal: residente de obra, topógrafo, maestro de obra, el peón. Bien, el procedimiento del trazado. Para ello vamos a iniciar con lo que es el trazo de ejes. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que se inicia? ¿A qué se debe o qué es el trazado de ejes, no? El proceso del trazado de ejes en un terreno se realiza bajo las indicaciones o instrucciones del ingeniero personal a cargo. Se empieza a medir con una wincha de 30 metros la distancia de lo que es el largo, el ancho entre los ejes, para luego poder monumentar o en todo caso marcarlos con lo que son las estacas, clavos. ¿Para qué? Para que nos puedan seguir de guía para la colocación del cordel, que va a estar a una altura de 40 centímetros sobre el terreno natural. Bien, el trazo del perímetro. Una vez que se haya determinado los ejes, se va a proceder a delimitar el perímetro del terreno según marque el plano de cimentación. Para esto vamos a necesitar una wincha de 30 metros, el yeso, el nivel de mano y la plumada, que nos va a ayudar a saber a qué punto marcar con el yeso, ¿no? Como se puede observar. Trazo de elementos estructurales. En esto lo que se procede es a delimitar y trazar los elementos estructurales para poder ejecutar la excavación en el terreno según las especificaciones que se detallen en el plano de cimentación. Muy bien. Y en esto lo que se va a hacer es medir con la wincha de mano lo que son el ancho y largo de las zapatas, y se va a también proceder a marcar con lo que es el yeso, ¿no? Para poder guiarnos ahí, para poder iniciar con lo que es la excavación. La
la colocación de balizas. Se le colocó las balizas o baldosas a una distancia de 1 metro de cada zapata, con una altura de 40 centímetros sobre el terreno natural. Bien, ahí, como se puede observar, ahí están ubicadas las balizas a cada lado de las zapatas, ¿no? Herramientas a utilizarse en su replanteo. En ese trabajo debemos contar con el plano de lo que es de fundaciones o cimentación, ¿no? O de cimientos, ¿no? Y posterior se va a utilizar lo que son las estacas en el terreno del plano, ¿no? Bien, claro, para ello se va a tener en cuenta que va a estar a su retiro de 1 metro de distancia en el perímetro de las cotas definidas en el plano de la figura. Bien, ahí se ve cómo está iniciando lo que es la colocación de las estacas, ¿no? Bien, este retiro, ¿qué cosa nos va a proponer? Brindar seguridad a las balizas en el proceso de excavación. ¿A qué se refiere con esto? Que no se va por decir, en el momento de que se va a llevar a cabo la excavación, las balizas son como una guía que nos permite saber de qué punto a qué punto también se va a poder realizar la excavación, en todo caso de que no se pueda tener en claro o visualizar bien lo que es el marcado del yeso, ¿no? Es como un punto importante de referencia, ¿no? Ok, concluida la actividad del colocado de travesaños, vamos a marcar la superficie superior de la madera. El eje de cimientos, entonces empujaremos un clavo para picar, a partir de ahí medir el ancho de los cimientos, dividiéndolo en medidas y todo lo que concierne para en todo caso sería la señalización de lo que es el terreno, ¿no? Bien, habiendo realizado las demarcaciones mediante lo que son los caballetes, las balizas o las baldosas, ejecutamos el tendido del lienzo a partir del extremo de la cota señalada. Bien, todo esto para que podamos determinar de qué punto a qué punto se va a proceder a marcar y poder realizar lo que es la excavación, ¿no? Bien. Pero antes de ello es necesario, pues, ahí tenerlo bastante, como se dice, bastante remarcado el terreno, bastante bien ubicado y claro, bastante ahí trazado, ¿no? Porque de otro modo se pueda evitar lo que son las fallas y todo lo demás. Claro, y en ese proceso de poder medir si es que las distancias están bien o están mal, o hay un punto de más, un punto de menos, también se va a utilizar en lo que es el trazado la verificación, ¿no? Y de qué manera se va a utilizar lo que son, de esta manera, lo que son los ángulos, mediante, para ser específicos, ¿no? Mediante el teorema de Pitágoras. Bien, y qué cosa es lo que se va a obtener de esta manera, ángulos de 90 grados en cada esquina, de forma que no vayan a existir variaciones en la ejecución. De lo contrario, pues se puede tener fallas. Por eso es importante también utilizar este tipo de estrategia, o se podría decir un tipo de verificación, ¿no? Para que no se pueda ocurrir fallas, ¿no?
eso sería todo y agradecemos por su tiempo y bien, eso es todo.